Buenas tardes. Vamos a iniciar este último módulo correspondiente al primer día de actividades académicas de la AME. En esta ocasión, este módulo está integrado por tres temas con sus respectivos ponentes. El primer tema es en relación a la anemia plástica. Este tema va a ser expuesto por el doctor George. Él es un médico que se formó como vamos llamando, college en el MIT, en Boston, Massachusetts. Después hizo su carrera de medicina en la Universidad de California, en el campus de San Francisco. Posteriormente, medicina interna en el MD Anderson. Después se fue a Seattle. Es una persona bastante inquieta, ha recorrido los Estados Unidos de manera amplia, y en donde llegó para quedarse, se quedó en el Fred Hutchinson, y como tal se dedica básicamente a lo que es en el área clínica trasplantes en anemia plástica, además en un terreno que también es de interés, que es toda la autoinmunidad y el uso de trasplante en autoinmunidad, y también tiene conocimiento amplio en términos de biología molecular y sus implicaciones en la enfermedad de la anemia plástica. Es entonces que voy a dejarlos con el doctor George, y además la idea es de que cada persona haga su presentación y dejar las preguntas, que van a ser alrededor de 10 a 12 minutos una vez que hayamos terminado todos los ponentes. Después de él va a seguir el doctor Enrique Rico. Él hablará acerca de hemoglobinuria paroxística nocturna, y finalmente un servidor que les hablaré acerca de lo que se conoce como las citopenias idiopáticas de significado incierto o indeterminado. Es entonces que pido al doctor George que nos acompañe. Please. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que es un país maravilloso, un lugar hermoso, y me siento muy bienvenido al estar aquí. Gracias al comité organizador por haberme invitado para hablar de este tema. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de trasplante de células madre hematopoyéticas halogénicas para anemia aplásica. Voy a hablar también de terapia de inmunosupresión para anemia aplástica sin trasplante, y voy a comparar los dos. Me reuní con fellows y con residentes en la hora de la comida, y después de haberme reunido con ellos llegué a la conclusión que quizá debería de tirar mis diapositivas. Pero espero no hacerlo sentir mal con los problemas de anemia aplásica, sino más bien que pueda yo hablar acerca de, desde mi perspectiva, cuál sería la terapia ideal y cuál sería el abordaje ideal para tratar de curar la anemia aplásica. En las últimas 4 o 5 décadas, el tratamiento para la anemia plástica ha mejorado, y ha mejorado muchísimo. Y voy a revisar estas mejoras tanto desde el punto de vista de trasplantes y terapias sin trasplante. Y también voy a resumir las principales áreas del avance en trasplante de médula ósea halogénica y también terapia de inmunosupresión sin trasplante. Y mi premisa al hablar acerca del papel de trasplante de médula ósea halogénica es que las guías para el tratamiento inicial de anemia plástica severa requieren cierta modificación. O sea, hay que modificar esas guías en cuanto a lo que ya está publicado. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven y con el que voy a empezar y que lo voy a repetir al final es que en el momento en que se diagnostica la anemia aplásica severa, antes del tratamiento, es importante que realicen, o por lo menos que consideren la posibilidad de realizar una tipificación del antígeno leucocitario humano. ¿Para qué? Pues para poder identificar a un donador adecuado de médula ósea.
Voy a enfatizar que buscan a los parientes, a los miembros de la familia, y si los miembros de la familia no están disponibles, pues entonces en los registros de donadores no relacionados para encontrar un donador adecuado. Y nuestra opinión o lo que nosotros sentimos se basa en los datos que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo de que el trasplante de médula ósea debe de considerarse como la terapia de primera línea cuando hay una anemia aplásica. El orden de prioridad de la fuente de donadores, o sea, quiénes deben de ser los donadores, en primer lugar, tiene que ser un hermano con un antígeno leucocitario humano idéntico o un donador no relacionado equiparado con antígeno leucocitario humano y finalmente un donador haploidéntico de antígeno leucocitario humano, como por ejemplo la mamá, el papá, el hijo, el hermano que sea haploidéntico. Y también debo decir que el trasplante de médula ósea de dicho donador es un mejor tratamiento que la terapia inmunosupresora, por razones que les voy a explicar ahorita. Entonces, como recordatorio, la anemia aplásica severa se diagnostica con una biopsia de médula ósea y una biometría hemática, y tenemos que ver una médula hipoplásica y recuento plaquetario de menos de 20,000, granulocitos de menos de 500 por microlitro, y también cuando hay la anemia aplásica tiene granulocitos de menos de 500 y el recuento de reticulocitos menos de 1%. Y que falla la eritropoiesis y que por lo menos haya 2 o 3 de estas anormalidades en sangre periférica, y entonces es cuando hay que considerar que el diagnóstico es anemia aplásica. La médula es hipoplásica o aplásica vacía, como ven ustedes, en comparación con una médula ósea normal, y es muy importante que cuando se tome la biopsia de la médula ósea que hagan la citogenética. ¿Para qué? Para poder descartar síndrome mielodisplásico, hipoplásico o algún otro síndrome de insuficiencia medular que tenga una anormalidad citogenética. Históricamente, la anemia aplásica es una enfermedad fatal, mortal. Todos estos son datos que se publicaron en 1979 con el uso de apoyo de soporte, de terapia de soporte y andrógenos. Los andrógenos ya no se utilizan para anemia aplásica, con un 20% de sobrevida global con terapia de soporte para anemia aplásica, especialmente cuando se tiene una anemia aplásica severa o muy severa. Entonces, es una emergencia médica y necesita un tratamiento de urgencia, y la terapia de apoyo de soporte no basta. Es una parte importante, pero no basta. Lo que quiero revisar primero con ustedes son los resultados de trasplante de médula ósea en Seattle y en otros centros en donde comenzamos en los 70, y quiero mostrarles la historia del trasplante de médula ósea para esta enfermedad, y voy a hablar acerca de las lecciones que hemos aprendido a lo largo del camino. Primero, hicimos trasplantes de hermanos idénticos para antígeno leucocitario humano. Los primeros trasplantes se hicieron en 1969, hace mucho tiempo ya, y el concepto clave era reemplazar la médula aplásica con un injerto o células madre de una médula de un donador sano equiparado con HLA, y es así como comenzó en los 70, y luego se hicieron modificaciones desde entonces en los años siguientes, pero el esquema era ciclofosfamida, una dosis total de 200 miligramos por kilogramo, seguido por una infusión de médula ósea de los hermanos idénticos HLA y luego un inmunosupresión después del trasplante para evitar el síndrome huésped injerto, especialmente con metotrexato, pero cambiamos
el esquema, pedimos globulina y luego después de la trasplante dimos ciclosporina o tacrolimus como inmunosupresor para evitar el síndrome de injerto contra huésped. Esto se inició en los 70 y no ha sido ahora tan diferente desde entonces. Aquí tenemos una diapositiva de uno de los primeros pacientes en 1971 que se sometió o que recibió productos hematológicos antes del trasplante, pero luego se le colocó ciclofosfamida sin ATG, médula ósea del hermano donador y el recuento sanguíneo era neutropénico, pero luego se recuperó. Cuando recibió el injerto de la médula del donador, se le dio metotrexato para evitar el síndrome de injerto huésped y ven ustedes que se recuperaron las plaquetas y también los leucocitos y los reticulocitos bajaron cuando se colocaron las células del donador como injerto. En la experiencia inicial de los 70, surgió la observación de que las transfusiones que habían recibido los pacientes antes del trasplante tenían un efecto profundo, ya sea que los pacientes rechazaran la médula del donador o no, y se observó que los pacientes no transfundidos con anemia plástica severa, rápidamente en unas semanas del diagnóstico se les llevaba al trasplante y no recibían transfusiones y ellos tenían mejor sobrevida y esto mejoraba la sobrevida debido a que no estaban rechazando la médula del donador. Y los pacientes sí transfundidos que tenían anemia plástica que habían recibido transfusiones antes del trasplante tuvieron una peor sobrevida debido a que básicamente rechazaban el injerto del donador. O sea que resulta que